Buenas tardes, Dios les bendiga muy ricamente en este día precioso que el Señor nos permite poder estar acá nuevamente para poder cumplir con mucho anhelo y con mucho gozo el desafío que el Señor puso en nuestro corazón de poder venir cada martes y cada jueves para traer una reflexión de tan solo 10, 15 minutos para tu vida, palabra de Dios para tu vida, esa palabra para tu vida y para mi vida, y aún la del domingo a las 19 horas, que es el culto general, ¿sí? 19 horas que también se va a transmitir por Facebook y por YouTube, por distintas redes sociales, para que pueda llegar a tu hogar, tu vida y a muchas vidas que puedan estar oyendo. Una de las cosas que tenemos que saber es que en nuestro Espíritu Santo, nuestro espíritu necesita alimentarse, así como su cuerpo se alimenta con, agua, comida, etc. Y puede estar bien porque nuestro cuerpo necesita el alimento diario, el agua, etc. Así el Espíritu Santo necesita también el alimento, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene en este libro, para que tu Espíritu Santo y mi Espíritu Santo pueda estar fortalecido, creciendo, avanzando. Es tiempo de que nos metamos en la Biblia, estudiemos la palabra de Dios, escudriñemos la Escritura, podamos estar meditando. El libro, el profeta, la palabra de Dios, Josué agarra y dice en el capítulo 1, versículo 8, dice: que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditas de día y de noche para guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu vida quieres que sea prosperada, métete en la Biblia, estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estudia, ponte esa disciplina, decir: voy a leer todo el libro de primera y segunda de Corintios, voy a leer Filipenses, quiero leer Colosenses. Bueno, yo recién arranco a leer, le aliento a que empiece con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que puedas conocer la historia y la vida de Jesús, ¿sí? Estudiemos la palabra. Tiempos difíciles es cuando más tenemos que buscar de la palabra de Dios, más rendirnos a Él y mantener nuestro tiempo de oración también, para poder levantarnos y mirar con los ojos espirituales, ¿sí? Así que les invito a que podamos compartir un momento, un tiempo de una reflexión para tu vida y para mi vida, que va a ser de mucha edificación. Y quiero que le prestemos mucha atención para que usted no lo pueda entender y comprender bien. Por eso, algo muy importante que vamos a aprender hoy, como les dije en otras reflexiones, en Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, quiere decir que si oyes atentamente la palabra de Dios, oír, pero con atención. ¿Por qué? ¿Por qué con atención? Para poder entender y comprender lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice estos versículos, para que podamos entender la interpretación de los 3 versículos que vamos a estudiar en esta reflexión, ¿sí? Quiero que le preste mucha atención. Quiero que podamos leer en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. 25 al 27. Antes de leerlo, quiero decirles algo que dice la Biblia. Algo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y que podamos saberlo tanto ustedes como nosotros de este lado. ¿Qué es esto? Que los que quieren seguir a Jesús tienen que saber que hay un gran precio que pagar. Un gran precio que pagar. Y usted dirá: ¿cómo que un precio que pagar? Sí, preste atención. Hay un precio que pagar para cuando leamos cuál es el precio que tenemos que pagar. Al leerlo nomás, así sin explicarlo, sin darle la interpretación, parecería feo a nuestros ojos y a nuestros oídos más que nada. Pero quiero decirle que cuando entendamos y creamos lo que vamos a estudiar ahora, le puedo asegurar que va a ser de gran bendición para su vida, porque lo he experimentado y lo he vivido
y no estoy diciendo algo que me contaron. Yo practiqué lo que dice, lo que hoy voy a hablar. Y va a ser de gran bendición, como fue de gran bendición para mi vida, para su vida y aún para su familia y para mi familia. Y es lo que dicen los versículos 25 al 27 de Lucas 14, 25 al 27. Y vamos a leer, y dice el título, lo que cuesta seguir a Jesús. Ya arrancamos ya viendo lo que cuesta seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios así, dice, grandes multitudes iban con él, o sea, iban con Jesús, grandes multitudes iban con Jesús. Pero escuche con atención acá, hoy en día, hoy podemos ver, a través de este pasaje, este versículo, que grandes multitudes, o sea, teníamos un líder religioso, por así decirlo, un maestro de maestro, un hombre, porque mucha gente le llama líder religioso, no es un líder religioso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, perfecto, santo, que se hizo hombre, hizo forma de hombre, siendo Dios, despojándose de todo lo que tenía en el cielo para venir a la tierra y ponerse a la altura nuestra hasta luego morir en una cruz y resucitar el tercer día. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dice que multitudes iban con él, pero tristemente la mayoría de esa multitud iba tras Jesús, no iba por amor al Maestro, por amor a Jesús, por amor al Hijo de Dios, por amor a lo que era Él, la esencia, por amor a lo que hoy en día podríamos decir, por amor sigo a Jesús porque amo a Jesús, porque Él un día dio su vida en una cruz para perdonar mis pecados, para darme perdón, para darme el gozo, la paz, para llenar el vacío que estaba en mi corazón, para darle sentido a mi vida, para darme la salvación porque me merecía el infierno y Jesucristo me permitió ser salvo a través de su obra en la cruz. Por eso lo sigo y le obedezco porque le amo, pero no por lo que Él me da o por lo que me puede dar Jesús, por lo que Dios me da o por lo que me puede dar. Yo le sigo, le adoro, le sirvo y le alabo por lo que Él ya hizo por mí. Mi impulso a seguir a Jesús es por lo que Él hizo por mí. Mi impulso por obedecer su palabra es por lo que Él hizo por mí. Lo que yo quiero hacer hacia adelante es por lo que Él hizo por mí. No quiero hacer hacia adelante por lo que Él va a hacer por mí. Gloria a Dios por lo que Él va a hacer por mí y por usted. Pero lo que me impulsa a seguir a Jesús y a esperar que venga a buscarme y encontrarme en el reino de los cielos con Él y con nuestro Dios, nuestro papá, es por lo que Él hizo por mí en la cruz. Entonces grandes multitudes lo seguían a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros que hacían, por los milagros que hacía Jesús, porque Jesús, por los regalos de Jesús, por así decirlo, porque le daba de comer, él multiplicaba el pan, los peces, por todo eso seguían a Jesús. No lo seguían por amor a lo que era Él, sino por lo que daba. Y hoy en día mucha vida, mucha gente cristiana tristemente vive como quiere, pero sigue a Jesús por los regalos que Dios puede dar a través de Jesucristo. Y es un error muy grande. Por eso dice que grandes multitudes, el 25, iban con Jesús, iban con Él. Y volviendo Jesús les dijo a esta multitud, les dijo estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, preste con atención, porque ahí cuando empezamos, y no aborrece a su padre, no, ya, ¿qué está por decir ahora? Escuche con atención, preste atención estos minutitos. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Podemos ser nosotros dos cosas: seguidores de Jesús, como es mucho la mayoría de la multitud, o discípulos, como los 12 discípulos de Jesús que fueron elegidos por Él y hoy están en el cielo. 11 de los discípulos en el cielo, 12 con el apóstol Pablo, que se llama abortivo, él mismo lo dice. Entonces, no es lo mismo ser seguidor que ser discípulo. Nadie puede ser mi discípulo si no aborrece a su ¿quién? A su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo, dice Jesús. Sí puede ser un seguidor, pero no un discípulo. Los discípulos van al cielo y se van a encontrar con Él y van a permanecer toda la eternidad con Él. Los seguidores van a estar en una eternidad de sufrimiento sin Cristo. Hay una diferencia.
Por eso prestémosle mucha atención a esto, prestémosle mucha atención, que nos quedan tan solo 5, 6, 7 minutitos para explicar esto. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviendo Jesús le dijo: si alguno no viene a mí y no aborrece a padre, madre, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Acá quiero hacer un paréntesis para explicar qué significado tiene el aborrecer. El aborrecer. ¿Sí? En hebreo es mikreo. ¿Qué es lo que significa mikreo? La palabra aborrecer. Esta es una expresión, escuchen con atención, una expresión una expresión propia que usaban y tenían los judíos para dar una expresión como esta. Aborrecer era amar menos, o podríamos decir preferencia, pero es amar menos. Aborrecer es amar menos, no es odiar. Vieron que nosotros decimos: no, esa persona aborrece a aquella otra. El aborrecer nuestro, el español, el aborrecer que nosotros podemos comprender en el castellano, no es el aborrecer que habla aquí Lucas 14, 26. El que no aborrece, quiere decir, en otras palabras, vamos a decirlo de esta forma. Escuche con atención. Dice: si alguno viene a mí, dice Jesús, y ama menos, a papá, a mamá, esposo, hija, hijo, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, ama menos. Y uno, porque Dios no va a decir aborrece a tu esposa, aborrece, odia a tu esposa, a tu hijo, porque estaría él mismo contradiciéndose. Porque Jesucristo no está para que se odien las familias, Él vino para poder, creó a Adán y a Eva, y para que fructifiquen y creó la institución más gloriosa y hermosa, que es papá, mamá, hijos, hijas, el matrimonio. Nunca Él va a querer que se odie el esposo con la esposa, los hijos con los padres con los hijos, hermanos con hermanas, hermanos con hermanos, etc. No, el aborrecer acá es amar menos. ¿Qué quiere decir amar menos? Que amo más a Dios. Dios está en primer lugar, después sigue mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera. Pero Dios está en primer lugar. Y mucho escuché yo que han dicho: ah, sí, pero que Dios egoísta, porque quiere que lo amemos más a Él y no a mi esposa, a mis hijos. Mis hijos son lo más precioso y el tesoro. Y algunos han dicho: esos son el sentido que tiene mi vida para yo estar en esta tierra. Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres. Si yo no lo tendría ellos, no tendría sentido de vivir en esta tierra. Eso es porque amamos más a ellos que a Dios. Pero cuando amamos más a Dios que a ellos, o sea, amar menos, amo menos a mi esposa, amo menos a mis hijos. ¿Por qué? Porque a Dios lo tengo acá y a mi esposa, a mis hijos acá. ¿Son importantes? Son lo más importante y maravilloso que Dios me pudo regalar en esta tierra, y estoy más que feliz. Pero Dios está por encima, está primero. ¿Por qué está primero? Y muchos dicen: ay, qué egoísta es Dios, Él quiere estar primero y que lo vemos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él, escuche, acá les voy a dar una revelación preciosa. O sea, no una revelación, porque la revelación es la palabra de Dios, pero le voy a dar una enseñanza muy linda. ¿Por qué Dios quiere que amemos menos a nuestros seres queridos y Él sea el número uno? Amar a Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón y tu fuerza. El primer y gran mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Si tienes esposa, tu esposa. Si tienes esposo, tu esposo. Si tienes hijos, tus hijas, etc. Esos son tus primeros prójimos. Y después siguen todos los seres humanos prójimos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si Dios quiere que le ames a Él primero, es porque Él es el único, a través de su palabra, con la guía del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, que vas a poder lograr ser un esposo conforme al corazón de Dios, una esposa conforme al corazón de Dios, un hijo, una hija conforme al corazón de Dios, un papá y una mamá conforme al corazón de Dios, y Él te va a suministrar todo lo que necesites para poder ser un varón, una mujer, conforme al corazón de Dios, un esposo
de bendición para tu hogar, una esposa de bendición para tu hogar, hijos de bendición para tu hogar, padres de bendición, porque Él te va a dar las palabras correctas, la sabiduría y todo lo que necesitas para poder llevar adelante tu matrimonio, para poder llevar adelante tus hijos, para poder llevar adelante tu casa, tu finanza, tu economía, etcétera, etcétera. Por eso voy y le digo: Dios, tú eres el primero en mi vida. Tú estás en primer lugar en mi vida. ¿Y sabes qué? Aquí a ti vengo a pedirte que me ayudes a cómo tratar con mi esposa, qué decirle en este momento y en aquel momento, o en cierta ocasión o en cierta situación. Señor, yo no quiero llegar a ninguna pelea, a ningún grito, a tratarnos mal. Dime cómo tengo que hablar, qué tengo que hacer. Y Dios, a través de su palabra, no va a bajar un ángel así: David, tenés que tratar. No, a través de su palabra. Por eso leamos la Biblia, y a través de su palabra Él nos va a decir cómo tratar y cómo hacer las cosas para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él en primer lugar, y Él me va a dar todo lo que necesito para ser aprobado por mi esposa, su esposo, mis hijos, mis hijas, mi padre, mi papá, mi mamá, etc. Por eso es que Él dice: quiero que lo amen menos y me amen más a mí. Después que me amen a mí con toda tu mente, alma y corazón, ama después a ellos, porque yo te voy a dar lo que necesitas para ser un gran hombre, una gran mujer en esa familia, en ese hogar, y va a ser de gran bendición usted y yo en ese hogar, en esa familia, en ese lugar donde Dios nos permitió estar y vivir. ¿Sí? Dios les bendiga. Sigue la reflexión, pero ya pasaron 16 minutos y queremos cumplir con el horario. Tal vez la próxima reflexión podremos continuar con lo que sigue de estos 3 pasajes, ¿sí? Porque leímos el 1 y el 2 nada más y nos falta el tercer versículo. Oro por tu vida y que podamos entender: amar menos, aborrecer no es odiar a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a su esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. No, es amar menos. Primero Dios y después ellos, para que nos vaya bien y podamos ser de gran bendición en el hogar donde estamos, ¿sí? Y así podamos ser discípulos de Jesucristo. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón, porque nos enseñas, papá, cómo poder llegar a ser discípulos de Jesucristo, Dios mío, de tu Hijo Jesús, de nuestro Salvador y Señor. Cómo ser discípulos de Él y no seguidores. Gracias. Bendigo cada uno de los que están oyendo esta reflexión en gran manera, y que podamos comprender, entender, creer, guardarla, memorizarla, practicarla y aún en cualquier momento poder enseñarla. Bendito sea tu nombre, Padre, y la gloria es tuya siempre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.